Este caso ocurrió en Enfield a finales de la década de 1970. En una casa aparentemente común, una familia comenzó a experimentar una serie de eventos que al inicio parecían inexplicables: golpes en las paredes, ruidos en la noche, objetos que cambiaban ligeramente de posición. Nada lo suficientemente extremo como para pensar en algo fuera de lo normal. Pero lo que hizo que este caso se volviera diferente fue la constancia. Los sonidos no eran aleatorios, se repetían, como si siguieran un patrón, como si respondieran. La familia, encabezada por una madre soltera y sus hijos, empezó a notar que los golpes no solo ocurrían, sino que parecían sincronizarse con lo que decían. Si hacían una pregunta, había un golpe. Si insistían, habían dos. Y poco a poco, lo que parecía ruido en la casa empezó a sentirse como una presencia. Algo estaba ahí, observando y reaccionando. Y lo más inquietante no era que ocurriera de noche, sino que empezó a suceder también durante el día. La casa dejó de sentirse segura. Los objetos comenzaron a moverse, primero de forma leve. Una silla que se desplazaba unos centímetros, un juguete que aparecía en otro lugar, pero con el paso del tiempo, la intensidad aumentó. Los movimientos ya no eran sutiles, eran visibles, presenciados. Testigos comenzaron a aparecer: vecinos, visitantes, personas que no tenían relación directa con la familia, y algunos de ellos afirmaron haber visto objetos desplazarse sin que nadie los tocara. La situación escaló rápidamente. La familia decidió contactar con las autoridades, y aquí es donde el caso toma otro nivel, porque no solo fue un asunto privado. La policía llegó, entraron a la casa, y según reportes del caso, algunos oficiales afirmaron haber visto una silla moverse por sí sola. No empujada, no caída, sino desplazándose. Eso fue suficiente para que el caso dejara de ser ignorado. Los medios comenzaron a interesarse. Investigadores de fenómenos paranormales fueron llamados, y la casa poco a poco se convirtió en el centro de atención. Pero lo que hizo que este caso fuera uno de los más famosos no fueron los ruidos, ni los objetos. Fue otra cosa, algo mucho más difícil de explicar, algo que fue captado en evidencia y que cambió completamente la percepción del caso. Porque lo que ocurrió después ya no parecía solo actividad en la casa. Parecía que algo estaba interactuando directamente con las personas. Tras la llegada de la policía y los primeros testimonios, el caso dejó de ser un asunto doméstico. Investigadores comenzaron a visitar la casa de Enfield, entre ellos miembros de la Society for Physical Research, una organización dedicada a estudiar fenómenos que no tienen explicación inmediata. Durante semanas se instalaron grabadoras, cámaras y observadores. El objetivo era claro: determinar si lo que ocurría tenía una causa natural o si algo más estaba involucrado. Fue entonces cuando ocurrió uno de los eventos más conocidos del caso: la voz. No provenía de una persona visible, no coincidía con la voz de ningún miembro de la familia, y según los investigadores, parecía salir directamente de una de las niñas. Pero no como una habla normal, era distinta, más grave, más áspera, como si no perteneciera a ella. Las grabaciones captaron las respuestas a sus preguntas. Eran frases completas, conversaciones, y esto generó dos posturas completamente opuestas. Por un lado, quienes creían que se trataba de un fenómeno real. Por otro, quienes afirmaban que todo podía ser fingido. Quiero que escuches parte de la conversación original que se tuvo con esta persona que parecía que estaba endemoniada. Bashing Janet's vocal cords to pieces. If I do it for half a minute, I get a sore throat. Goose chases here. Estas conversaciones generaron dos posturas completamente opuestas. Por un lado, había quienes creían que se trataba de un fenómeno real, pero habían otros
quienes afirmaban que todo podía ser fingido. La duda creció aún más cuando aparecieron las imágenes, fotografías tomadas durante la investigación. En algunas de ellas, una de las niñas parecía estar suspendida en el aire. No en una posición natural, no como un salto común, sino en posturas que, según algunos, resultaban difíciles de explicar. Esas imágenes se volvieron icónicas y también polémicas, porque mientras unos los consideraban evidencia, otros las interpretaban como simples movimientos captados en el momento exacto. A pesar de las dudas, hubo testigos que mantuvieron su versión, personas externas, investigadores, incluso visitantes. Algunos afirmaron haber visto objetos moverse sin intervención, otros aseguraron haber escuchado la voz directamente, pero también hubo momentos en los que las niñas fueron descubiertas intentando recrear ciertos fenómenos, moviendo los objetos, simulando los sonidos, y eso debilitó la credibilidad del caso. Sin embargo, no todo podía explicarse de esa forma, porque había eventos registrados cuando no estaban siendo observadas directamente, y testimonio de personas que no tenían relación con la familia. El caso continuó durante meses, con actividad intermitente. Algunos días eran tranquilos, otros con eventos intensos, hasta que gradualmente todo comenzó a disminuir. Los fenómenos se volvieron menos frecuentes, menos intensos, hasta desaparecer, sin una explicación definitiva. Ahora el debate es real. Hasta hoy, el caso Enfield sigue siendo uno de los más discutidos. Hay quienes lo consideran uno de los fenómenos paranormales más documentados, y hay quienes lo ven como una combinación de sugestión, errores de interpretación y posibles engaños parciales. Lo que lo mantiene vigente no es una respuesta clara, sino todo lo contrario, la falta de uno. Este caso ocurrió realmente en Enfield, Inglaterra. Fue investigado, documentado y presenciado por múltiples personas. No es un creepypasta, no es una historia inventada para internet, pero tampoco es un caso completamente explicado. Y por eso sigue siendo inquietante, porque deja una pregunta abierta. ¿Todo fue un engaño bien construido? ¿O hubo momentos en los que algo más estaba ocurriendo? ¿Tú qué opinas? Si te ha gustado esta historia, dale me gusta, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho, porque voy a seguir subiendo más videos como estos. Adiós.